La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis, con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Comenzamos. Advertencia: este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor. Algo simplemente desechable. Demente Necrópolis. La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis, con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Comenzamos. Advertencia: este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor. ¿Entró? No. Bienvenidos a esta Demente Necrópolis. Sean ustedes bienvenidos. Gusto en saludarlos a través de esta pantalla inteligente del Facebook y evidentemente también a través de las redes sociales de Interferencia. Saludos, besos a ustedes en la frente. Nada de acoso, nada de cosa sensual y sexual, sino puro pellizco de mejilla, puro así en la cabecita, así de qué bonito nene, qué bonita nena. Y me acompaña a la distancia mi querido amigo, caballero de mil batallas, borrachín de parranda, se renta para para fiestas. Para fiestas. Oye, me acaba de decir, bueno, el bodas y 15 años. ¡Bravo! ¿Cómo está, señor? Muchas gracias. Me acaba de informar y me dijo, no le vais a decir, me acaba de informar la coordinadora de este H estación de radio, esta Mayra, que levantaste pasiones. No me dijo quién. Ah, dije, caray. ¿pero quién? Me dijo, no. ¿Cuándo, pecado, amigo? pero no, pues en estas últimas, pues ya ves que hemos ido pues, que a lo de Interferencia, que el aniversario, que esto, que a la foto, ¿Qué quieres que te diga, amigo? Tuvo que 2 que 3 hormonas que brincaron contigo. Es lo mío, ¿qué quieres que te diga? Oye, muy contento esta semana. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, emocionado porque es semana de Vive Latino y eso nos da también. Así es, muy alegres esta semana porque es semana de Vive Latino y yo me acabo de enterar, me acaban de dar la noticia que quiero compartírtelo en primicia a ti y a todos nuestros radioescuchas, que resulta que en Plaza Loreto el 14 de abril va a haber una exposición en la que estoy incluido, señor, una exposición fotográfica.
Órale, eso no sé si es buena noticia o mala, pero felicidades, Víctor Vargas. Pues es una noticia. Tiene rato que no expongo y pues voy a estar ahí el 14 de abril, parte del trabajo que estaba haciendo fuera de la radio, y pues es bastante interesante. Ya les estaremos platicando con más calmita y detenimiento de qué se trata. Es una exposición sobre este proyecto de lugares secretos, y pues esperemos que este 14 de abril nos puedan acompañar ahí en Plaza Loreto. Y muy contento además porque felicidades, Víctor Vargas, chido. Es semana de Vive Latino, amigo. Claro que sí, hay que hacer una cobertura ese día. Pero te decía, feliz también porque es semana de Vive Latino, por fin. Yo sé que para ti esto es como la Navidad y el Halloween y todo junto para ti. Es el momento emocionante del año, y la verdad es que yo creo que, y siempre lo digo, yo ocupo esta expresión, es la gran convención del rock and roll, ¿no? Del rock caray, donde vas a toparte a todo aquel que no te topas en todo el año, lo ves en Vive Latino. Oye, y sobre todo, pues, no solamente a la gente involucrada en la música, en los medios de comunicación, sino a mí me ha pasado que salgo y camino entre la gente y me encuentro a excompañeros de la prepa o excompañeros de la universidad o inclusive muchas veces hasta de la secundaria, y si claro, ya tienes muy mala suerte te encuentras hasta una exnovia. Sí, llega a pasar, llega a pasar, y no es agradable, no es padre y no es bonito, pero llega a pasar. Encuentras, mientras tampoco encuentres a una ex compañero del reclusorio, cosas así, pues eso tampoco, pero llega a pasar que es el lugar donde nos topamos todos, no importa clases sociales, club social, preferencia, género, ahí nos topamos todos, y es muy padre además porque, como bien dices, es el festival que se acaba convirtiendo en uno de los más esperados de las fechas del festivales, ¿no? De todo el año, por lo menos en nuestro país, ¿no? Entonces es bastante interesante que este año además viene con todo, porque hay viejos conocidos, ¿no? Está por ahí Café Tacuba, está por ahí León Larregui, bueno, estos exponentes que reiteradamente asisten, y tenemos a una banda como los Red Hot Chili Peppers. Y ahora sí ya tenemos a nuestro invitadazo de lujo, señor. Y nos da mucho gusto presentar con un caluroso aplauso y con besos, abrazos y pirotecnia a nuestro querido Rich Solís. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, Rich? ¿Qué cuentas? Creo que eres el de los invitados con más currículum que hemos tenido en este programa. Ok. Espero que eso sea bueno, entonces. Siempre nada más es bueno. Puro vividor, y mira, esta es una gran oportunidad porque tú no eres un vividor, sino que sí la has roto donde te ha tocado estar. Pues he tenido la suerte más bien de estar en el lugar indicado. No siempre, ¿no? También hay que ser honestos y decir que también hay veces en donde dices, híjole, ¿cómo vine a dar aquí? Pero bueno. ¿Cómo sucedió esto? Exacto, pero bueno, eso no lo pones en el currículum. Claro. ¿Cómo acabé en este tugurio? Exacto. Pero hay que resaltar, seguramente muchos ubican a Rich por sus diferentes espacios que ha tenido en la radio por internet, en la radio convencional. Actualmente se dedica a la producción radiofónica, es el productor, es el que le da la onda sonora a Reactor, y también se dedica pues a la producción auditiva, hace locución comercial, hace producción en doblaje y un montón de cosas, y también muchas veces pone un puesto de papas afuera del Imer. Me falta eso, fíjate. Yo creo que sería buen negocio, porque la gente que sale de la Cineteca sale con ganas de monchear, entonces, digo, no sé por qué, huele raro, y aparte sale con mucha hambre, pero creo que podría ser un buen negocio ahí. Así que les dijeras así, ¿salsa de la que pica o de la que no pica, joven? Exacto, o le ponemos mermelada. Oye, Rich, ya lo platicaba ahorita bien Jorge, diseñador de audio, locutor, actor de doblaje, o sea, como bien dice, que de todas estas cuestiones, sobre todo lo que en algún momento te has propuesto hacer, ¿qué te falta, man? Me falta ganarme la lotería, pero fíjate que yo me considero a mí mismo más diseñador sonoro. Okay. La parte de la locución salió a partir justo de estar detrás de las consolas. O sea, sí, en algún momento pensé como muchos de, yo quiero ser locutor y quiero estar en una estación de radio, pero tuve la fortuna de asistir en varias ocasiones a lo que fue Radioactivo ahí en Iztapalapa,
Y me sorprendió mucho cómo era el movimiento detrás de, ¿no? O sea, ver a los operadores, escuchar los promos y ver que se hacía mucho más allá de solamente pararse frente a un micrófono y hablar, me llamó mucho más la atención. Entonces, después de algunos años tuve la oportunidad, y además fue como obligado también, tuve la oportunidad de sacar mi licencia de locutor por parte del Instituto Mexicano de la Radio, cuando en ese entonces todavía se expedían las licencias, los certificados de locución de parte de la SEP. Entonces, locutor, pero yo creo que fue mucho más adelante cuando realmente pude aprovechar eso, y sobre todo que fui aprendiendo, ¿no? Porque creo que sí hace falta no solamente cursos, sino ver hacia dónde quieres dirigir tu voz, cómo quieres usarla, claro. Incluso hasta buscar tu propio sonido, ¿no? Porque creo que como muchos empezamos imitando a los que queríamos ser locutores, y veíamos figuras como Martín Hernández, como Charo Fernández, como Abel Membrillo, Pepe Campa incluso, que tenemos la fortuna de que sea compañero ahí en Reactor, y va uno también, pues eso, aprendiendo de ahí. Y básicamente entonces te topaste con la locución, pero sí te diste cuenta de que lo tuyo no era nada más estar ahí, sino, como bien dices, ahondar en las tripas de lo que es el sonido, la radio, el audio, por decirlo de alguna manera. Sí, es curioso porque también tuvo que ver con la necesidad de crecer. Okay. Yo cuando regresé a la universidad, porque yo había dejado la universidad 3 años, regreso a la universidad, según yo, para tener un título y poder crecer en la empresa donde trabajaba, porque en ese entonces trabajaba para un centro de distribución de Sam's Club, aquí por Cuautitlán Izcalli, en el norte. Okay. Y me trazaron una trayectoria, digamos, de crecimiento, pero llegaba hasta una subgerencia. Entonces yo dije, no, yo quiero más, quiero ser gerente y una dirección, etcétera. Entonces me dijeron, es que no tienes un título. Y yo, oye, y si estudio y saco el título, ¿crees que haya posibilidad? Me dice, por supuesto, a la empresa le interesa mucho. Entonces yo regreso a la universidad a estudiar para eso. Pero en ese proceso de regresar a la universidad, me apoyó mucho un amigo al que le tengo un gran aprecio, se llama Carlos Andrade, fue también programador de Reactor en algún momento, y él me decía, pues, ¿por qué no haces tu programa? ¿Por qué no intentas entrar en la estación de radio de ahí de la universidad? Entonces siempre como que me empujaba y me impulsaba a hacer algo, ¿no? Entonces él me invita en ese entonces a entrar como asistente de producción a un programa que se llamaba Magazine en órbita, lo que ahora es Reactor 105.7, y así empecé, ¿no? Pero después de Limer, mi segunda etapa fue en Exa FM como productor también, y en algún momento pues me pasó por la cabeza así, dije, a ver, voy a estar todo el tiempo sentado frente a una computadora haciendo promos, quiero hacer más. Quiero aprender a hacer otra cosa, no solamente hacer promos. Y fue bien curioso porque un compañero, empezó a hacer sonido directo para comerciales. Entonces un día me habla y me dice, oye, estuvo muy curioso esto. Me habló primero un operador que después puso su estudio, se llama Polo Tobón. Polo Tobón fue productor de Radioactivo y de Best FM en MBS, que era una estación, pues eso, de éxitos noventeros, etcétera. Y me habla y me dice, oye, en Ibero están buscando gente y yo sé que a ti te gusta, ¿por qué no vas y te presentas con, ¿cómo se llama? Con el Borla, que ahora es el director de producción en W Radio. Me dice, habla con él y seguramente te van a pagar bien. Entonces fui, hice la entrevista, me dieron el recorrido,
ahí en Ibero, y regresando me hablaron de un estudio donde está este amigo que fue mi compañero también en MBS, y me dice, oye, están buscando gente aquí en el estudio donde yo estoy, que se llama Astro Estudio. Y aquí hacen publicidad, pero se está pensando en hacer una película, un largometraje. Entonces, pues están buscando gente para que ayuden. ¿Te interesa? Y yo, por supuesto, ¿no? O sea, regresando de la entrevista de Ibero, me hablan para eso. Fui al otro día a la entrevista y pues me la vendieron bien, ¿no? Vamos a hacer esto. La persona que está encargada del estudio, pues fue gente que colaboró en Amores Perros, en Z Audio, que era un estudio con prestigio en ese entonces. Así es. Y brinqué de hacer radio a hacer audio para publicidad. Entonces, pues te digo que es como empiezo a entender que el audio tiene muchas vertientes, ¿no? No solamente hacer radio, que esa es una parte, ¿no? Claro. Fue mi inicio. Pero empiezo a descubrir un mundo totalmente diferente que tiene que ver con hacer audio para comerciales, para radio, para cine, para televisión. ¿Cuántos años tenía en ese momento, Rich? No era tan joven, yo la verdad es que empecé ya tarde, por lo que te digo que dejé 3 años la universidad. Yo creo que tenía como 26 años, yo por ahí. Ok. Okay. Más o menos. Y o 25, no me acuerdo. Sí, más o menos, no me acuerdo bien. Y digamos que así es como empiezas, o das justamente este brinco de empezar a hacer radio, que de repente muy posiblemente sea como la manera en la que muchos de nosotros nos enamoramos de esta parte de la producción de audio, ¿no? Empezamos haciendo radio o hacemos radio, pero de repente tú te encontraste con este mundo que era, ok, hay un universo auditivo que nos permite de repente comunicar cosas y que no sé, me gustaría conocer tu opinión, Rich. De repente a veces el audio lo damos como espectadores, lo damos tan por sentado, o sea, tan por default, que no le ponemos atención, pero cuando no está, algo no está bien. No sé si me explico. Sí, o sea, entiendo tu punto y es curioso porque incluso el mismo cerebro te ayuda a reconstruir ciertas cosas del audio que no existen, ¿no? Pero cuando definitivamente hay algo que no macha, ¿no? Dice algunas veces, y me parece que David Lynch decía también, el audio es la mitad de una película. Así es. Yo creo que a veces es más, a veces no se le da la importancia, como bien dices, pero sí creo que ayuda mucho a transportar a la gente emociones. Existe la psicoacústica, existen frecuencias, ¿no?, que afectan ciertas partes de tu cuerpo, y eso, si lo ocupas como un elemento para contar una historia, bueno, pues es algo que estás aprovechando no solamente de la manera visual, sino también de una manera sensorial, porque el audio, recordemos, pues son vibraciones en el aire, entonces la sientes aunque no quieras. Entonces, es impresionante lo que se genera a través del sonido de la voz, del trabajo vocal, pero no solamente eso se queda ahí, sino con toda la artillería con la que se puede hacer un buen promo, con la que se puede hacer un programa de radio, con la que se puede llevar a un lugar remoto a partir de los sonidos de una voz y como lo digo, con esta artillería que acaba sumándose a formar toda una escena dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y a veces no necesitas tanto, ¿no? En los 90s, 2000 se creía y se trabajaba con una cantidad estúpida, te puedo decir, de efectos sonoros para hacer un... Ahora, sí, era ese estilo noventero, 2000. Y hacías una voz así, no, enorme. Y hoy por hoy creo que es una manera, sí, pero existen otras cosas que no necesariamente es toda esa pirotecnia sonora que te transportas, ahorita tú si escuchas un recuérdame, ya te transportó a una parte de tu infancia, o si escuchas para los que son de nuestra generación, escuchas el
ya te acordaste del Mundial del 1986. Entonces son maneras de trabajar con el sonido, pero que no necesariamente tiene que ser una artillería. Morris Les a veces, creo mucho en eso. Es. De hecho, digo, al final del día son como, no sé si llamarlo, estas formas de trabajo, no sé si decirlo o llamarlo modas, que en ciertos momentos, épocas, se da de cierta forma y en otras épocas a otra forma. Y llega a pasar, porque a mí me ha tocado verlo, que de repente generaciones, al final las nuevas generaciones aprenden de las viejas en las escuelas o en los trabajos, y de repente ciertas generaciones a lo mejor traen hasta formas o vicios a la hora de diseñar o de producir, que a veces se van heredando, o si no se heredan, porque a lo mejor el aprendiz dice, no, eso está feo y ya está viejo mi maestro, y entonces buscan otras formas, y es un poco eso. Al final del día, creo que tal como el lenguaje oral evoluciona y la manera de hablar evoluciona, definitivamente el lenguaje sonoro, o sea, el lenguaje auditivo, estas formas de producción también lo hacen de alguna manera, ¿no, Rich? Claro, sí, pues son estilos a final de cuentas, insisto. No creo, o más bien cuando yo le explico, me ha tocado dar pláticas de repente a alumnos o a chicos que quieren aprender a hacer audio y me preguntan cuál es el mejor software o cuáles son los elementos que debería de tener un spot de radio o un comercial. Yo creo firmemente, y esto es a partir evidentemente de la cantidad de años que llevo haciendo esto, que una fórmula fija, a final de cuentas, es como tener muchos ingredientes y que te imagines, ¿qué vas a hacer? Tengo harina, tengo huevos, tengo leche, tengo mantequilla y tengo un horno. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un pastel, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, me va a servir esto para hacer eso, pero igual y puedo hacer hot cakes, o puedo hacer crepas, o puedo hacer, claro, ¿no? Tienes diferentes maneras de crear con estos elementos diferentes cosas, como se te ocurra. Y no necesitas tener Pro Tools, puedes tener el software que sepas manejar, ese es el indicado para crear. No te preocupes que porque el Pro Tools es el estándar en la industria. Sí, puede ser, pero existen muchos otros en los que el principio básico es música, voz, efectos, silencios, sobre todo eso a veces, silencios. Así es. Eso es clave y eso es fundamental, porque muchas veces, digo, nos pasa a todos, inclusive yo creo que nos pasa a los locutores, que cuando empezamos queremos comprarnos un micrófono muy machín, ¿no? Y tienes que ir dando como esos pasitos, ¿no? De comprarte un micrófono a lo mejor con unas condiciones inferiores, y cuando empieces a practicar y a trabajar y a grabar tus primeras cosas y tus primeros castings, y se va dando que cuando empiezas a ganar dinero, pues puedes ir mejorando el micrófono o la herramienta. Y tienes mucha razón en eso, Rich. O sea, lo importante no es la herramienta, sino que tú desarrolles tu talento, porque si algo también es real es que la gente nace con talento, o hay veces que nace con talento para otra cosa, pero no lo ha descubierto, ¿no? Entonces... y hacemos promos. Hacemos promos, ¿no? O muchas veces a lo mejor uno no se da cuenta que a lo mejor tu verdadero destino está en la producción, ¿no? O está en la edición, y que a lo mejor también vas a hacer algo que disfrutes mucho, pero depende de que en algún momento te des cuenta de tus verdaderas herramientas, y eso de tus verdaderas herramientas personales y de tus talentos, y eso nada más se da en medida de que tú vayas experimentando. Que pises el terreno de la locución, que pises el terreno de la edición, que pises el terreno de la grabación de una cámara, o sea, y entonces ya cuando la encuentras, ya tampoco te puedes tardar mucho tiempo, tampoco te puedes tardar toda la vida, pero para eso sirve la juventud, y ya que la encuentras, meterle toda tu energía y meterle todas tus ganas para poderle sacar el mayor de los provechos, y que no sea demasiado tarde cuando te des cuenta de para lo que sí eres bueno, ¿no? Claro, y ir experimentando, creo que también es una buena manera de ir viendo qué es lo que te llena más. A mí, bueno, yo me gusta ser una persona poco quieta, me aburro con facilidad, entonces si yo veo que en un trabajo ya no hay crecimiento, que generalmente pasa a los 3 o 4 años,
que no sé por qué me ha sucedido así. Busco otra cosa. Entonces, tal vez también sea algo malo, ¿no? No quiere decir que haya hecho cine, que haya hecho doblaje, quiere decir que sea experto en, pero sí creo que me ha dado la oportunidad de conocer todas o muchas de las variantes que existen en el sonido, ¿no? Y que me permiten resolver diferentes situaciones que se me presentan. Por ejemplo, ¿qué te diré? Acabamos de grabar los diálogos para una película animada que están en preproducción todavía y faltaban algunos actores, y aparte es una película de bajo presupuesto. Entonces me dijeron, oye, ¿tú te puedes aventar la narración de lucha libre? Y yo, sí, ya lo he hecho en otros comerciales. Va, me la aviento, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ahorita acabamos de hacer un video en donde un piano habla, ¿no? Como si fuera un vocoder, y hicimos el doblaje al español, y justo hoy nos preguntaban de otros estudios, porque se doblan diferentes idiomas, cómo lo íbamos a hacer, y yo así de, bueno, pues yo lo pensé hacer así, y hicimos el ejercicio y salió a la primera, pero me decía un cuate, es que ¿por qué no tienen un poco de iniciativa? Luego, bueno, es que tal vez ni siquiera lo han hecho en su vida, ¿no? O sea, no es que sean ignorantes, no es que no les interese o investigar, pero tal vez nunca se han enfrentado en eso en su vida. Y yo he tenido la fortuna justo de estar en todos estos trabajos, pues me ha hecho enfrentarme a esos diferentes tipos de retos. Entonces ya cuando se me presenta uno digo, vamos a hacerlo así y veamos cómo funciona, y si funciona, que al final es un poco la tarea del profesional, o sea, del que se la sabe, y lo que te da la experiencia y el tiempo es esa facilidad de poder resolver problemas. O sea, que lo que a lo mejor a los 20 años te agobiaba en el trabajo, ahorita a lo mejor si eres humilde, no te ríes pues, pero dices, bueno, ahorita lo resuelvo, no pasa nada, en 10 minutos está. Y eso es un poco lo que te da la experiencia al final del día. O sea, que ahorita algo como esto del piano que mencionas no te sea un problema, ¿no? O sea, que digas, vamos a hacerlo así, ¿no? Y vemos. Y si no queda, sabes que hay otras 20 formas en la que lo puedes resolver, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Lo que te da la experiencia. Claro, sí. Y yo creo que además, y no sé, cuando alguien es así, justo como dice Rich, inquieto, que se aburre fácil, de repente esos tiempos muertos, en vez de andar uno a lo mejor tarugueando tanto en Netflix o en redes sociales, anda uno investigando y buscando cosas y viendo a ver y checando, y mira, y me puse a leer, y anda uno así nada más viendo a ver qué se inventa, ¿no? Y eso también, o sea, por un lado, como dices, a lo mejor a nivel corporativo, para el CEO de una empresa no es lo más conveniente, ¿no? Que uno se aburra fácil como trabajador, pero en términos personales es lo mejor que puede haber, ¿no? Porque al final del día, como te digo, son estas mentes inquietas que siempre van a encontrar soluciones para todo, ¿no? Oigan, perdón, me cagamos una breve pausa, pero ¿les parece bien si nos vamos a canción y regresamos para seguir platicando? Haz lo que quieras, es tu programa. Haz lo que quieras. Así me contestó una vez Alejandro Markovich, haz lo que quieras, es tu programa. Sí, y ahora me lo contesta, en la misma fe e intención me lo contesta Rich Solís. Es que lo interrumpiste, amigo, pero dale, música. Perdóname, entré a destiempo. Pero bueno, vamos a presentar la canción. Esto es de Erich. La canción se llama Colección. Lo sintonizan a través de esta demente Necrópolis en Interferencia. Ya regresamos con nuestro invitado Rich Solís. Ya estamos de regreso en esto que es la demente Necrópolis. Acaban de escuchar a Erich en esta rola que se llama Colección. Que si no han visto el video, véanlo. Está bastante coquetón, bastante bueno. Y nosotros seguimos aquí en la demente Necrópolis a través de la señal de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, platicando sobre los sueños auditivos, las ambientaciones con Rich Solís. Yo siempre he dicho, Rich, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, y lo platicábamos un poquito también ahorita fuera del aire, ¿no? De esta parte y lo comentamos hace un rato también, esta parte de cómo el audio se convierte en parte del ambiente de si platicabas o comentabas lo de
David Lynch sobre que el audio era la mitad de una película, ¿no? Y justamente es este rollo en el que un mal audio puede estropearnos una experiencia, ya sea de televisión, ya sea en radio, ya sea en cine o en donde sea, pues es un mal diseño de audio. Yo te preguntaría a ti, en términos generales, tú ya como en esta parte de especialista, que como lo decíamos ahorita fuera del aire, te has ganado tu lugar como conocedor y sabedor de las mieles, las magias y los secretos del audio, del diseño de audio, que nos dijeras ¿cuál sería un ejemplo de un mal diseño de audio y dónde lo has encontrado? ¿En qué producción o en qué película? Lo quiere Víctor Vargas que quemes a alguien. No, pues alguien que no sea tu amigo. Híjole, no sé, es que creo que... O que hayas tenido una mala experiencia así, viendo algo que hayas dicho, el cine comercial. Sí, de plano. Sí, bueno, me refiero a las salas de cine. O sea, tú vas al cine por una experiencia, ¿no? De tener una pantalla enorme, unas palomitas, una sala oscura, un asiento cómodo, un sonido bien instalado, y llegas y resulta ser que los diálogos los escuchas del lado izquierdo o derecho cuando deberían de ir al centro, o el sonido surround no suena, o por ahí hay una bocina tronada donde te está... Ajá. Creo que es más eso, más la instalación. Porque además echan a perder todo el trabajo del diseñador de audio. Por supuesto, sí. Y ahora es que ya ni siquiera debería ser tan complejo, porque los proyectores y las películas ahora van en un disco duro que lo conectas y tienen un decodificador, y el decodificador hace toda esta distribución del sonido, pero pues como los chicos no los capacitan bien, no les interesa, porque curiosamente el boleto es más barato que un combo de palomitas, nachos y refresco, ¿no? Pues les vale gorro. Y eso creo que es lo más frustrante, porque como bien dices, echa a perder el trabajo de mucha gente, porque hacer diseño de audio para una película no es solamente una persona, es un grupo enorme de gente que está ahí metida. Y sí, bueno, desde el sonidista que anda grabando riachuelos ahí como en el rincón como drogadicto, o sea, desde ahí pues empieza toda esta experiencia, y es lo que te digo, o sea, yo siempre he pensado eso, el audio es esa parte que como que todo el mundo decimos, por ejemplo, pasa mucho de repente cuando la gente está estudiando carreras como comunicación o cine incluso, que de repente es como, sí, el audio, ¿no? Y lo hacen como de ladito y tal, pero no nos damos cuenta o no se dan cuenta de la importancia, porque es real, o sea, lo damos muy por default, pero cuando algo no está funcionando ahí, nos damos más cuenta de un mal audio que de una mala fotografía, de una mala iluminación, por ejemplo, ¿no? O sea, el público general me refiero. Órale, no lo pensaría así, pero supongo que tú, al estar más metido en la parte visual... Sí, claro, o sea, si una luz mal colocada, el espectador la va a ver y a lo mejor no se va a dar cuenta del todo, no le va a molestar tanto, posiblemente, ¿no? Pero un mal audio, puedes no saber de audio, pero lo notas, o sea, es como, algo no está funcionando ahí, ¿no? Y de repente es eso, o sea, sí debería ser importante, o debe ser importante de repente, justamente como dices, lograr que esas experiencias se den completas, y en toda su complejidad, ¿no? Básicamente. Sí, y ser conscientes, ¿no? Por ejemplo, me da mucha risa cuando en el metro veo gente que vende audífonos de 20 pesos. y no necesariamente de tener unos audífonos de 100,000 pesos, ¿no? O de 14,000 pesos, que he visto unos audífonos Audis, etcétera. Hay audífonos para diferentes funciones, ¿no? Estos son para trabajar, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero hay audífonos que son muy bonitos, que no necesariamente son tan caros, para escuchar música, y que tu experiencia al escuchar música sea agradable, no te lastime, sean cómodos, tengan cancelación de sonido. No necesariamente tienen que ser los de Apple o los del Dr. Dre, ¿no? Pueden ser cualquier otro, ¿no? No necesariamente es la marca, sino la tecnología que traen y para qué están dedicando. Entonces, cuando llegan a preguntarme, oye, ¿qué audífonos me recomiendas? Yo, ¿para qué los quieres? ¿No? Y me ha pasado sobre todo con locutores.
Entonces, si quieres para escuchar música, bueno, pues están estos, ¿no? Si quieres para trabajar y monitorearte, estos. Si quieres unos para trabajar largos periodos de tener audífonos puestos, bueno, pues ocúpate estos otros. ¿No? Que son mucho más cómodos. Sí, claro, y o sea, al final del día, como bien dices, es esa parte de la experiencia y al final es todo este rollo de entender el audio de esa manera. Te preguntaba también hace ratito sobre esta parte del tiempo, la experiencia, ¿no? Sobre el tema de ser inquieto a la hora de estar trabajando, a la hora de estar diseñando, a la hora de estar haciendo todo este proceso, ¿no? En donde ya llevas más de 10 años, bueno, 15 años o más de experiencia 22 diseñando, así es, bebé, imagínate, ya te andaba yo quitando años, 22 años de experiencia en este negocio, donde, como bien lo decías, por una cuestión en parte tuya de ser inquieto, en parte de estar siempre buscando retos nuevos, de repente te has ido a parar o has acabado diferentes. ¿Cuál ha sido de todos estos lugares donde has dicho, sí, de aquí soy? Ay, creo que han sido... Y el primero evidentemente fue cuando pude entrevistar, mis primeras entrevistas más bien en el programa que te digo que se llamaba Magazine en órbita, que en realidad no era entrevistar a ningún famoso ni nada de eso, ¿no? Creo que nunca pasé por esa etapa de ser fan. Me tocaba entrevistar a estudiantes y en público en general. Entonces, la primera vez que salieron las entrevistas que yo hice en el programa, para mí fue así, esto me encanta. Y el otro momento, han sido varios. Creo que el segundo fue cuando en Nexa, antes en Nexa hacían el concierto EXA, que eran varios días en el Auditorio Nacional. Así es. Y me tocó hacer las presentaciones, los intros, que eran como promos, intros para cada uno de los artistas. Entonces yo estaba detrás del escenario, además de soltar pistas para los cantantes que necesitaban pistas o playback. Me tocaba soltar los promos que yo hice de ahora el concierto EXA presenta desde España Alejandro Sanz, y escuchar el estruendo. Ahora entiendo por qué los artistas se vuelven adictos a esto. Escuchar el estruendo de todo el Auditorio Nacional mientras sonaba el audio que yo había hecho, para mí fue así de... ¿Qué decías? Es para mí. Pues, no, o sea, evidentemente yo sabía que era por Alejandro Sanz o Miguel Bosé o quien sea. Pero se siente. Pero tú hiciste la gran presentación, pues. Claro. Y para mí era venía de Tultitlán, en el Estado de México, y mi sonido, el sonido que yo hice está sonando en el Auditorio Nacional, no en el Auditorio de Tultitlán. Eso está increíble, ¿no? Eso para mí fue genial. No, uno puede vender unas papitas bien corrientitas o unas papitas muy sabrosas y fritas con el mejor aceite, pero lo que importa es la presentación. O sea, puede ser las papitas más ricas o las papitas más espantosas, pero si tienen una buena o mala presentación, eso va a definir muchas cosas. Y entonces, si le haces un tipo de presentación donde le honras con todo lo que se merecen las cochinas papitas, la verdad es de que hace que la gente se emocione con todo su fervor y energía, ¿no? Sí, bueno, pues ese fue otro de los momentos en donde yo dije, amo lo que hago, y creo que de ahí, tal vez el primer comercial de cine que me tocó solo, que fue uno de SEAT, y que además de haberlo hecho solo, me mandaron a mí a supervisarlo en la sala THX. Era un comercial muy sencillo, música y voz. Pero para mí fue de, estoy en esto, yo estoy supervisando este comercial, me encanta esto. Okay. Sí, y claro, verlo después en el cine. Ya no es nada más verlo a lo mejor en la isla de edición, donde pues, el sonido es, no es el sonido de una sala de cine, sino te dijeron, ok, ya lo terminaste, ahora ve a ver cómo se escucha ahí. Qué increíble. Sí, y a lo mejor para la gente que nos escucha,
son comerciales o cosas que salieron en algún momento que los que no estuvieron presentes, y me gustaría decirles que como referente Rich actualmente es el responsable de los promos que salen en Reactor. Entonces la imagen sonora de Reactor es la que está hecha meticulosamente con cariño, amor, salivita y con toda la energía del Pro Tools de Rich Solís, para que puedan explicar la referencia, ¿no? Que honor a quien honor merece. O sea, yo en realidad estoy tomando la estafeta de mi querido Cristian Pada, que ahora es gerente, y que cuando me ofreció la producción, pues básicamente es mantengamos la misma línea. Entonces, pues es eso, mantener la línea que ahora me toca a mí cuidar a ese bebé que creó el querido Pada. Pero sí, bueno, o sea, regresamos, son diferentes momentos en los que me han hecho sentir que esto es lo que me gusta, esto es lo que amo y lo disfruto, y creo que de los últimos momentos han sido cuando he llegado a ir con mis hijos al cine. Justo eso le quería preguntar. y vemos una película o un comercial que yo pues estuve involucrado, ¿no? O en Netflix, que hay un par de películas que están ahí que yo supervisé el diseño sonoro, incluso tuve la oportunidad, que esto es muy chistoso, por eso te digo, ha sido circunstancial muchas cosas. Tengo una amiga que se llama Yadira Edo, que también es locutora de hace mucho tiempo y es directora de doblaje, y hace no mucho me invitó a colaborar como actor de doblaje, y yo le dije, yo no soy actor de doblaje, y le dije, Yadira, si a algo le tengo respeto es al micrófono, es al atril, yo no soy actor de doblaje. Y dice, creo que lo puedes hacer, hagámoslo. Y yo dije, bueno, si no lo intento, no sabré, ¿no? Claro. Y sí, hice un personaje de un agente en una miniserie, creo que es sueca. ¿De dónde es? ¿ABBA? ¿De Suecia? Sí. Pues de sueca, y ahora está en Netflix, y fue divertido, ¿no? O sea, insisto, no soy actor de doblaje. ¿Cómo se llama la serie para que la puedan buscar? Asesino Improbable, creo se llama. No me acuerdo bien. Asesino Improbable, para que la busquen. Algo así, no me acuerdo bien. ¿Cómo se llama el personaje que hiciste? Ya no me acuerdo. Tenía un nombre sueco, como todos los que salen. Este nombre sueco, ese es Rich Solís. Bueno, ahorita si hacen el comparativo de mi voz ahí van a darse cuenta. Porque doblaje, toda esta cuestión. Y me imagino que justamente lo que mencionabas, ¿no? De cuando vas al cine con tus hijos o tal, y de repente ves esto y es como, o sea, ves un trabajo hecho por ti o que pasó por tus manos. Que a lo mejor, como dices, ya no es esa sensación de primera vez, ¿no? Pero que lo escuchas, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, es como orgullo, o de repente a lo mejor dices, híjole, ahí se me fue algo, o no, o ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te vives a ti mismo como espectador tuyo? Creo que son las dos cosas, ¿no? Por una parte te sientes orgulloso de haber hecho algo que la audiencia disfruta, que eso es lo bonito de la industria del entretenimiento, supongo para todos. Claro. Y la otra parte es, soy muy, bueno, ya no tanto, fíjate, pero sí era muy severo con mi trabajo, todavía en algunas ocasiones, pero un director de una película que hicimos, se llama, para Anima Studio, bueno, hicimos dos, se llama Polo, el director, me decía, en el cine no hay fecha de término de una película, hay fecha de estreno. Siempre puede quedar mejor, siempre hay maneras de editar, tanto la imagen como el sonido. Entonces aprendí a eso, a soltar, de ya, hasta aquí llegamos, si nos aventamos otro año más de postproducción, no se va a notar la diferencia. Es momento de sacar a este bebé. Didi, Jorge, Didi. No, me queda a mí muy claro porque muchas veces y no depende de ti nada más como productor, ¿no? A lo mejor también el director está muy clavado en ser súper perfeccionista, ¿no? Y entonces llega un momento en el que las cosas tienen un tope, ¿no? O sea, tienen un tope máximo de
ya, por favor, y ya le pusiste moños por todos lados y ya lo revisaste una y otra vez. Y mucha gente caen también en estos procesos creativos, y yo creo que en muchas artes, o sea, en la música, en la concepción de un libro o en una obra artística, ¿no? Para hablarlo en general, ¿no? Donde le dan tantas vueltas, al proceso, donde lo revisan tanto, donde lo quieren perfeccionar tanto, que no se dan cuenta que si no lo publican en cierto momento, o sea, ya se convierte en una situación enfermiza, y que muy seguramente nunca van a acabar de ese círculo vicioso en el que ya de repente cae la creatividad, ¿no? O sea, por más que ya le quieras meter, por más que le quieras más hacer, ya llega a tener un tope, ¿no? Y entonces, a partir de ese tope, ya empieza a ser una situación enfermiza del director, del productor, del escritor, o sea, del responsable, que no se atreve a dar el paso, porque puede haber también otras sensaciones, otras emociones involucradas, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a que no le guste a la gente, o sea, también caen otras cosas, ¿no, Rich? Sí, claro, sí, o sea, esto lo aprendí mucho en publicidad, que llegaba el creativo, que fue el que hizo la propuesta creativa del comercial, y te das cuenta justo de esto, ¿no? De todas estas inseguridades, o de mostrarle a alguien que eres tan complejo en tu creatividad, que nada te satisface y que nada te representa tu idea, ¿no? Que eres tan, no sé, magnífico, que nada puede materializar lo que has pensado, ¿no? Y me acuerdo mucho de una vez que hicimos un comercial de Saba, okay, que lo único que grabé fue: ahora en su nueva presentación de 10 toallitas. Fin de la historia. Llega mi jefe y le dice a la creativa, que era una chica: oye, ¿qué te parece si le ponemos musiquita? Y yo: son 5 segundos. Sí, ahorita buscamos algo. Nos tardamos, te puedo decir, unas 4 horas buscando música para esos 4 segundos. El director nunca me supo decir qué tipo de música, porque yo volteé y le dije: ok, dime qué tipo de música quieres que le pongamos. Pues no sé, propónme. Mi propuesta es que no le pongamos música. Yo se los dije. Que está bien, yo se los dije, son 5 segundos. Total, empezamos a buscar música, porque evidentemente mi jefe quería venderla. ¿Por qué? Porque pues, se cobra la música. Claro. La productora en línea dijo: ¿en qué momento se nos ocurrió esto de la música? La creativa estaba de, no me gusta. Entonces, ¿cuándo? No sé. Y de repente le echó la bolita al director. No sé. Lo vimos al aire y le cortan cuadros, porque en la televisión, no sé si sepan, la imagen, bueno, se divide en cuadros, por eso 24 cuadros por segundo. Bueno, le quitan cuadros. Entonces, la música, porque le quitan como 2 cuadritos al final. Entonces, pudo haber ido con o sin música. El chiste es que igual. Y pasa esto, ¿no? Lo que dice Jorge, son muchas inseguridades de demostrar a veces algo. Pero es muy de ahorita que hablabas de los creativos, hay creativos que es gente impecable en su trabajo y son muy claros con sus ideas, y esto ya lo hablé, ya lo pensé, ya lo discutimos, va así, dan, ¿no? Oye, pero nada, o sea, ahí va la idea, porque ya está trabajada. No, y hay banda que llegan, sí, hay banda que llega así como, no, es que yo se me acaba de ocurrir, carnal, mira, sí, ya estamos a la mitad de la filmación, o vamos a la mitad del proceso de postproducción, ya y luego no nada más es uno, luego sí. O alguien se le oye a la sobrina del de cuentas, y la sobrina le dijo: a mí no me gusta, no le entiendo, y la de cuentas ya fue y le dijo al cliente: oye, ¿qué crees? Es que no creo. Mientras le meta una inseguridad al que dijo, ya sí, valió gorro. Pero eso es bien, no sé, yo no sé si en otros rubros laborales pase cambio, pero en el rubro de la producción
es pan nuestro de cada día, caray. Didi, Jorge, Por Didi. eso se le da manazo a los que opinan, o sea, porque no todos tienen la calidad para poder opinar, ¿no? O sea, no todos tienen los conocimientos para opinar, ¿no? O sea, y de repente el que opina es como las redes sociales, puede opinar hasta el que va pasando, ¿no? Y entonces Claro. nivel en el entierro tiene y encanija a todos a lo mejor de que una grabación iba a durar un par de horas se convierten en 6 o 8 porque hay un bloqueo creativo, ¿no? Así es, Sí. pero Me acuerdo estás- mucho. Didi. Me acuerdo mucho de las clases que tomé con Víctor Manuel Espinosa para locución y decía, cuando ustedes entren a la cabina y graben, salen y ustedes no dicen nada, muchachos. Nada de, oye, si necesitas más tomas, nada. Oye, pero si es otra cosa, me hablas, nada. O sea, ustedes a lo que van, graban, terminan, muchas gracias. Nada de, ay, te puedo dar una mejor, no. Si ya dieron una toma, esa es la toma que escogió el cliente y ustedes no se metan en generar una opinión, porque eso nada más le genera inseguridad muchas veces al cliente o al productor, o si ya tenía la toma escogida y ustedes demuestran que pueden dar algo mejor, pues a lo mejor los tienen una hora más ahí trabajando, cuando ya el director o el productor habían escogido esa toma con la que se sentían satisfechos, ¿no? Sí, yo creo que lejos de las clases de locución te deberían de dar clases de cómo convencer a tu cliente de que lo que acabas de hacer es lo que él buscaba. Creo que a mí me ha funcionado más ese speech a la hora de que me ha tocado una de dos, o ser locutor o como diseñador sonoro, ¿no? O sea, alguien debe de estar seguro. Porque Claro. si tú estás inseguro como locutor o como diseñador sonoro y se lo haces saber a tu cliente, el cliente va a estar 1000 veces más inseguro, porque él no sabe de los procesos, no sabe locución, no sabe dirigir, no sabe, el único que va... A veces no sabe ni lo que quiere. Generalmente, digan, oye, ¿qué necesito en producto? La gente, y te hacen una presentación y a la mera hora venden los pitufos. Entonces el cliente dice, no manches, pagué 10 millones por un juego de pitufos cuando yo quería ver Avatar. Y yo, no, sí, y cuando se gastaron 500,000 pesos en un comercial. Imagínate. Claro. Pero Oye, es justamente esa parte la de... A mí me llegó a pasar, por ejemplo, en alguna grabación que de repente el director a la mitad ya con guión, ya con todo se ponía creativo y era justamente eso, era como de, si te das cuenta, y ese mismo director luego en postproducción andaba haciendo, porque tiene un montón de cosas grabadas o filmadas que no sirven para nada, y lo que sí necesitaba o si era necesario, no se hizo porque al mero instante, en el momento dijo, no, eso ya no me sirve. Y es justamente estas mentes que van por la vida con bandera de una creatividad que a veces es más pose, siento yo, que realmente un trabajo de una creatividad más asertiva, ¿no? O sea, una creatividad enfocada. Y por lo que dices, pues a eso hay que enfrentarse, nos toca enfrentarnos todos todo el tiempo. Soy muy afortunado de estar haciendo publicidad. Qué bueno, Rich. Eso es una gran fortuna. Ya se están manifestando y te manda saludos a Mauri Rojas, dice grande Rich, te pone unos aplausos. Rodo Valderas dice un crack Rich. El equipo, Castillo, la familia, qué bonito. Eric Carrillo dice grande Rich. Shina Nochoa dice saludos a mi Rich. Qué buena onda, que se están manifestando, mandando mensajitos. Gracias, la pura familia. Vamos a música y seguimos platicando, ¿no? ¿Qué opinan? Arre. Dale, amigo, dale. Yo creo que es la mejor idea. Ya sé, Jorge. Me lo vas a aplicar así como cuando les dices, oye, tenemos 3 canciones preparadas, son esta o esta, y te dicen, oye, pero no podemos poner una que tengo en una versión acústica. No, las que tengo listas para disparar son estas. Bueno, esto se llama Baluarte de los Camers, lo escuchan y lo vivan en esta demente necrópolis. Está con nosotros nuestro invitado Rich Solís. Ya regresamos, muchachos, la van a seguir pasando espectacular como la han pasado hasta ahorita.
a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Ya regresamos. Los Camer con Baluarte, y lo escucharon aquí en la Demente Necrópolis a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y por supuesto también a través de la señal de Facebook Live. Les recuerdo que es una obligación de aquí al fin del mundo, que nos sigan en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, búsquenos en Facebook, por supuesto, y en Twitter también. Tenemos Twitter, no lo usamos muy, bueno, Jorge lo usa de vez en cuando se acuerda, pero búsquenos en Twitter. No, ¿qué crees que en Twitter perdí la contraseña? Pues ya. De todos modos, síganos en Twitter. Síganos en Twitter. El programa, me daba vergüenza decírselo a Víctor desde hace 3 programas que no tengo ni idea de cuál es la contraseña del Twitter. Hay que recuperarla. O síganos en Twitter, en algún momento hackearé esa cuenta y la podremos recuperar, no se preocupe. Escríbele a Elon Musk. Así es. Y seguimos aquí con Rich Solís, que estamos platicando sobre el diseño de audio y sobre las vicisitudes de trabajar en publicidad y con publicistas y creativos, toda esta banda que tanto se esfuerza por que ustedes puedan ver un comercial de lo que sea en redes sociales o en televisión en su casa. Oye, Rich. Dígame. Perdón, es que ya pensé que habías tenido. Amigo, di. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿En cuál te acomodas mejor? ¿En cuál te gusta consumir más contenidos? ¿Y en cuál te gusta más que tus creaciones salgan? La neta, no soy, incluso hasta en mi Twitter dice que no me sigan porque no publico nada. Realmente no me... A pesar de que hice mucha publicidad, no me considero bueno publicitándome a mí mismo. Entonces no uso mucho las redes sociales. Ahora imagínate si fuera bueno publicitándose, Víctor Vargas. Nadie tendría trabajo, todo lo haría Rich. ¿Y en dónde consumo más? Yo creo que Instagram y actualmente TikTok. Me divierto muchísimo en TikTok, para ser muy honesto. Creo que es una basura. Es una basura muy adictiva. Pero sí. Es peor que el crack. Es genial para ir al baño. Tengo un amigo que trabaja en TikTok, no sé qué puesto tenga, pero la última vez que lo vi me dice, en tu vida dejes que tus hijos vean TikTok, es lo peor que puedes hacer. Dice, ni yo lo veo, y eso que trabajo ahí. Es que es una basurota, pero es bien adictivo, neta. Es como Sabritas, ¿no? Como Sabritas de las redes sociales. Sea, dices, voy a ver un video, y de repente te das cuenta y llevas ¿qué tal que estaba ¿Qué tal que estaba el mercadólogo de Sabritas diciendo, ay, estos muchachos son bien buenos, los voy a patrocinar? Y entonces ya le están, ¿verdad?, diciendo que es una porquería Sabritas. No, dijimos por lo adictivo que es. Exacto, por lo delicioso que son. Que no puedes comer solo una. Guiño. Oye, sí, no, yo creo que el TikTok lo deberían patrocinar empresas de almorranas, güey, porque sabes que entre más tiempo pases sentado en el excusado, te puedes propiciar una almorrana. Sí, seguro, y más en el baño, sí. Ahí ya tienes una buena campaña para el Melox y esas cosas. Porque, ¿sientes que te pica la colita? No, porque fuiste al baño, mira, cuando habitualmente en el baño te hubieras tardado los 10 minutos o los 5 minutos a lo que ibas, pues, ya te aventaste otros 45 viendo el TikTok, entonces son 45 minutos que le apoginaste a que tengas una almorrana ahí donde no quieres tener una almorrana. Un día mi hijo me dijo, papá, ¿por qué te tardas tanto en el baño? Hoy justo veía yo un video de TikTok que lo explicaba, porque es ese momento en el que los hombres estamos solos y podemos estar tranquilos. Y las mamás también. Y las mamás también, sobre todo las mamás cuando tienen niños pequeños que siempre andan ahí detrás de ellas, el día que recuperan su espacio de baño es como les regresa el alma al cuerpo. O sea, sí es un tema de pensamiento, de reflexión, de introspección. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Instagram, Twitter de repente, y no publico nada, absolutamente nada en TikTok, pero sí me gusta verlo. Ahí lo tienes para verlo. Mi Instagram, el Rich Solís, mi Twitter igual, el Rich Solís, por ahí pueden contactarme. Oye, Rich, una preguntota.
ahorita que hemos estado platicando de todas estas cuestiones, me quisiera como meter, más allá del tema de a lo mejor de tratar con el cliente, de lidiar con estas cuestiones que hemos estado platicando, de repente también te percibo y entiendo que esta parte del diseñador de audio es de repente, yo así lo entiendo a veces, es esta persona que se encarga de generar esta atmósfera y que de alguna manera tiene que o debe comprender el concepto ya sea en publicidad del producto, si estamos hablando de una película, de cada una de las secuencias o de lo que está sucediendo, y lo tiene que traducir en un lenguaje que no todos manejamos, en este lenguaje del audio. ¿Cómo tú enfrentas o cómo lidias de repente o cómo es tu proceso para llegar desde el punto en el que el director te platica la idea al punto en el que terminas y logras generar estas atmósferas en lo que sea, ya sea publicidad, en el caso, por ejemplo, de la imagen de reactor, o en el caso, por ejemplo, de una película? ¿Cómo llevas este proceso? Mira, yo considero y creo que mi paso por la publicidad fue una gran escuela para esto, ¿no? Y cada vez que alguien me pregunta cómo debería de ser el proceso, yo intento persuadirlos en que intenten un poco hacer publicidad, porque precisamente te enfrenta a esto, ¿no? A que llega un creativo con ideas descabelladas o con ideas muy bien aterrizadas, donde tienes que complacer, te vuelves eso, complaciente. ¿Por qué? Porque alguien quiere escuchar de cierta manera su pieza, ¿no? Ya sea de radio, de cine o de tele. ¿Cómo me enfrento? Es curioso porque generalmente los directores ya llegan con una idea previa de cómo quieren que suene, ¿no? Creo que una última película que hice como supervisor de diseño se llama Entonces el director llegó, me explicó la película, pero en el Inter se le ocurrió decirme: todo esto sucede, es como una dimensión alterna, ya sabes cómo ahora está de moda las dimensiones y los multiversos. La situación esta película, ocurre... perdón que te interrumpa, si no mal recuerdo está en Netflix, ¿no? Sí, ¿estoy en lo correcto? Está en Netflix. Le fue, la verdad, le fue muy mal porque la estrenaron justo en pandemia, entonces poca gente iba al cine y muchos estaban cerrados. Y tuvo como tanta publicidad tampoco, no le dieron como mucho jale en Netflix, ¿no? No. Recuerdo haberla visto con mi hija en algún momento. Espero. No es cierto, haberte hecho pasar más rato. No, pero bueno, sí, o sea, justamente en esta cuestión, ¿cómo enfrentarte al proceso? El director me brifeó la película, ¿no? Son monstruos, evidentemente, salen de una quinta dimensión, pero todo lo que sucede en la dichosa quinta dimensión es un organismo vivo. Todo donde se desarrolla el ambiente era un organismo vivo. Entonces me decía: quiero que el sonido te esté envolviendo todo el tiempo y que esté vivo, ¿no? Que sientas esta sensación de que estás dentro dices, como si estuvieras dentro del estómago de una criatura. Algo respirando. Me dijo, imagínatelo tú. Entonces empiezas a explorar texturas sonoras, ¿no? Es complicado explicar texturas sonoras, pero sí. Entonces lo que hicimos fue, me puse a experimentar con un estetoscopio que me regaló mi hermana, le puse un micrófono lavalier y metimos agua en un globo, ¿no? En un globo primero con mucha agua, pero no se sentía mucho movimiento. Entonces de repente le bajamos la cantidad de agua y le metimos más aire, entonces ya se sentía cómo se movía el agua dentro del globo, y de repente metimos el micrófono en un garrafón con un poco más de agua, más bien aire y nos dimos cuenta que si le echábamos whisky funcionaba. Una agüita loca, papi. Después de varias aguas locas dijimos, se me ocurrió cómo. Si al garrafón le echabas un squeak de Jamaica y medio garrafita
Dice, ya era un cañabar. Entonces, después de varias agüitas locas, dices, ya sé cómo. Entonces, hasta que empiezas a generar esas texturas, pues les empiezas a meter efectos, etcétera, etcétera, y las presentas. Oye, preguntan aquí en Facebook que qué película era, que no escucharon. Se llama Escuela de Miedo. Es animación, es para niños, básicamente. Okay. Sí, pero la pueden encontrar también como Cranston Academy, creo, Cranston, ¿no? Academy. Así es. Que aquí en Estados Unidos la voz la hizo la chica esta que sale en Orange is the New Black y que sale en Catwoman. Ruby Rose. Okay. Y la voz del personaje es el actor que hizo ¿cómo se llama esta película de un niño que baila? Billy Elliot. Billy Elliot es ese actor. Okay. Aquí en México pusieron al norteño y a ¿cómo se llama? No me acuerdo, otra chica. Pero bueno, empezamos. Bueno, y a partir de que empiezas a crear estas atmósferas, empiezas a hacer presentaciones tal cual, así de, a ver, el camino número 1 es este, el camino número 2 es este y el camino número 3 es este. Y entonces el director te dice, a ver, sí me gusta, pero ¿qué te parece si vamos acá? Y empiezan a llevar el proceso digamos, de la mano, de manera, ¿cómo decirlo? Conjunta, exactamente. Sí, y es un proceso, para animación es un proceso larguísimo, y te puedo decir que por esto nos tardamos casi año y medio. En encontrar esas texturas. En terminar la película, entre eso y el otro, porque también eran monstruos. Los monstruos no querían el clásico Godzilla, porque ya hay muchas librerías de eso, entonces era bien fácil. Entonces, claro. Y esto ni siquiera fue del director, este fue del productor, del que pone los billetes. Dijo, yo no quiero eso, a ver cómo le hacen. Entonces, yo propuse unas, otro equipo propuso otras, y así tuvimos que hacer varios equipos y varias propuestas hasta que dijo, esta es la que me gusta. Hasta entonces tuvimos, y eso fue casi al final ya del proceso de película, yo creo que como un mes antes de entrar a la mezcla THX, logramos tener los sonidos de los monstruos que querían. Pero entonces así es el proceso de ir encontrando en conjunto con el director. Generalmente el director es el que te va a decir, esto es lo que quiero. Esto juega, esto no juega, ¿no? Y digamos que tu chamba es justamente esta parte de irle dando forma a las ideas que te está pidiendo, en este caso el director. O sea, el director te dice, quiero una casa de 2 aguas así, y tú le vas dando forma a eso. Sí. Y van, como decíamos hace un momento, de manera conjunta, dándole una forma en audio a los personajes, a los ambientes, a los lugares, a los contextos, etcétera, ¿no? Es correcto, por eso te digo que la publicidad es una gran escuela para lograr esto, para ser complaciente, para entender qué es lo que trae en la cabeza este cuate. Y si no lo entiendes, por lo menos buscarle una idea que les sea familiar, y a partir de eso empezar a construir o a deconstruir también, ¿no? Porque de repente entregas una cantidad enorme de elementos y dices, a ver, quitémosle esto, y funciona, porque así lo quiere. Claro. Entonces, es un proceso de ida y vuelta todo el tiempo. Que me imagino que ha de ser interesante en el sentido, o sea, lo siento muy interesante en el sentido de cómo se da toda esta construcción creativa en algo que a veces a nivel conceptual nos puede parecer muy abstracto, algo como el sonido, porque no es algo que podamos técnicamente ver. Lo vemos, pero en términos generales siempre nuestro sentido del oído es una de las cosas más abstractas que hay, ¿no? Entonces es súper interesante porque es como esta onda, no sé, a mí de repente me pasa, ¿no? Que les preguntas así a los alumnos, bueno, ¿cómo suena cuando alguien brinca, ¿no? Y todos dicen, pues toink, ¿no? Y les digo, pues no es cierto, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces? No suena, ¿no? No suena así, ¿no? Y justamente no. Y les dices, bueno, ¿cómo lo harían? O sea, ¿cómo me darían la idea de que alguien está brincando sin utilizar un toink, ¿no? O sin hacer ciertas cosas. Exacto, y es como lo decías, ¿no? A veces ya asumimos que así debería de sonar. Claro. O asumimos que el pensamiento debería de sonar con reverb o con delay, ¿no? Así, exactamente. O que la voz de Dios debe de sonar. A voz de Dios, no.
Una vez un director estaba haciéndole su corto y me dice, quiero que en esta parte suene el sol. Yo, Oye, ¿cómo suena el sol? ¿Cómo suena el sol? Bueno, sí tiene un... Sí, bueno, no. Seguramente sí, pero no. lo tendrá, pero era a lo que se refería y no lo saben explicar. Por eso te digo que la publicidad ayuda mucho, porque empiezas a tratar de entender y descifrar lo que tiene la idea. Entonces lo que quería él era simplemente el sonido como de un flare en imagen, que sonara algo agudito, como un raspado de un como crash de batería. Como asoleado de desierto. Pero no lo saben explicar, por eso. Oigan, vamos a música, ¿les late? Dale, amigo, dale. Pero pon una buena. Esto es lo más reciente de nuestros amigos de Urs Bajo el Árbol, se llama Retrato, y lo sintonizan en esta Demente Necrópolis. No se vayan, regresamos con nuestro exigente Rich Solís. No se vayan, muchachos, a través de Interferencia. Víctor Vargas hasta allá se fue. Ya regresó. Por el Tonayán. Acaban de ver y de escuchar a Urs Bajo el Árbol con la canción Retrato, videazo de nuestros amigos de Urs Bajo el Árbol, y lo escucharon aquí en la Demente Necrópolis a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y también a través de la señal de Facebook Live. Si ustedes nos están siguiendo en Facebook Live, pues antes que nada, saludos y su beso en la frente, ya saben. Y si son de aquellos que prefieren escucharnos a través de la señal de Interferencia, de verdad les agradecemos enormemente, porque además han de saber que es todo un esfuerzo que estemos transmitiendo en este momento a través de ambas plataformas. También les recuerdo que nos deben de seguir en todas las redes sociales. Búsquenos en Spotify bajo el perfil de Irresponsable TV. Ahí pueden escucharnos y escuchar este programa y escuchar otros tantos. Y también búsquenos en YouTube como Demente Necrópolis. Así le dan en el buscador de YouTube Demente Necrópolis y aparece todo. Así todo. Aparece también esta entrevista, seguramente, y todas las entrevistas futuras. Y seguimos aquí con Rich Solís, que estábamos pues platicando justamente sobre toda esta cuestión del audio, toda esta cuestión del trabajo colaborativo con los directores, del trabajo colaborativo también con los creativos en la publicidad. Y a mí ahora me gustaría, porque tengo aquí el listado pues, casi completo, Rich, de las películas que has hecho, que son muchísimas. Tengo, por ejemplo, aquí de videojuegos también. Hace rato te preguntabas por esta de Far Cry 6, que es, de lo que yo tengo aquí, es un videojuego para Xbox del 2021, que es de lo último que tengo, casi, de lo que he hecho en tu página. Tengo por acá, bueno, nos platicabas hace rato justamente sobre Escuela de Monstruos, está Dead Rising, Orgy Stones, y bueno, esta que vi que, me dio la impresión de que le tienes mucho cariño a la de Miami Love Affair, y bueno, otras tantas producciones. Platícanos de todas estas, ¿cuál es esa producción? No sé, tienes por ejemplo Gossip Girl, Acapulco, La Horcadita, Los Lilos, y otras tantas, Paciente 27, que creo que esa te dio una nominación, si no estoy equivocado. Uh-huh. ¿Cuál es la que guardas con más cariño? Que dices, esta en mi corazón tiene un lugar. La Pascualita es un cortometraje que se hizo, me parece ser que Vice patrocinó varios cortometrajes con el motivo de leyendas mexicanas, y entre esas David Pablos, que es el director del corto, hizo esta propuesta, su versión de la Pascualita, que es una leyenda, me parece ser que del norte de nuestro país. Uh-huh. Y me gustó, porque yo casi no hago cine de autor, que le llaman, ¿no? Que es muy sobrio, muy calladito, los diálogos siempre son tranquilos y la música. Pero me gustó porque es eso, porque es una leyenda, está bien hecha, creo que el cast está muy bonito y me gustó, y además es eso, es un corto, ¿no? La verdad es que creo que ni hubo presupuesto, lo hicimos de cuates. Yo no conozco a David, pero sí conozco a la producción, al productor de este corto. Fuimos compañeros en la universidad y ahora mi esposa trabaja con él. La productora se llama Varios Lobos, entonces pues eso, le tengo cariño, pero creo que cada una le he dado
su lugar. El Paciente 27 es un largometraje de terror que yo no sabía que existía un nicho de personas produciendo y consumiendo películas de terror en México. Y luego son películas muy kitsch, por así decirlo, muy, muy extrañas, a veces emulando a películas como del Santo contra las momias y ese rollo, pero esta película tiene la característica de que el director hizo el guión, actuó, financió, editó, postprodujo la película, él con su propio dinero. Entonces yo me le acerqué y le dije, oye, ¿por qué no me has dicho que te ayude? O sea, sin bronca te puedo ayudar. No, es que me da pena y la verdad es que me gusta meterle, o sea, prefiero meterle yo mano a mis cosas, etcétera, pero pues va, órale, hagámoslo. Y le gustó mucho trabajar con él, pero sí me decía, es que me da pena, y yo, no tengas por qué. Y le fue bien, y la verdad es que nunca había sido nominado a nada, y creo pocos premios, la verdad, para ser muy honesto, pero nunca está de más recibir un premio, una nominación, porque te alimenta el ego. Sí, es un apapacho al ego, o sea, es una palmadita de bien rich, ¿no? Exacto, y este fue un festival en Nueva York, me parece, no me acuerdo bien, y dices, bueno, pues por lo menos no fue el Festival del Perejil, ¿no? Aquí en Tepecuacuilco de Trujano. No fue la Feria del Mole. Oye, ¿harías una película porno? ¿Por qué no? El audio, no. Fíjate que el audio directo, así con el micrófono. ¿Qué tipo? Fíjate que, o sea, sí lo haría, por supuesto, pero hay una película de los primeros cortometrajes en los que participé en Astro. Hay una escena gay y no había sonido directo. Entonces tuvimos que grabar gemidos de hombres. Y yo era el gemidista. Y en los créditos del cortometraje salgo como gemidista Ricardo Solís. Entonces me pueden contratar como gemidista profesional. Oye, yo me acuerdo en un curso de locución, así, un locutor se quejaba, ¿no? Y yo dije, pues, ¿por qué te quejas? Pues está re padre haber doblado una película porno. ¿Qué te pasa, idiota? Yo, ¿no? O sea, se enojó porque le dije que estaba bien. No sabes lo que es estar ahí 2 horas gimiendo. Yo, bueno, no. Qué rico. Por fin sí sé. ¿No puedes? 5 minutos es mucho para ti. Oh, maldición. Ya me lo imagino. Se super ofendió. No me pues acuerdo. Es que hay muchos puristas, claro. Hay mucha gente que no le gusta su trabajo, hay gente que le gusta pensar Inmacular, que porque te dedicas a esto necesitas ganar y tener los mejores. Saludos a ese locutor, le mandaría su nombre, pero no me acuerdo de él. No me acuerdo de su nombre. No. Amigo, todo lo que paga suma. Todo lo que paga es bueno. Yo lo haría, sí, sin problema. Fíjate, me tocó hacer, y esto sí me dio mucha pena, de la lista, y no sé si se llama El que vendrá, es otra película de terror. Malísima. Mala, y te dio pena por lo mala. Porque el director metió mucho la mano en la mezcla final. Y yo sí le dije, todo esto que estamos haciendo no se debería de hacer. Esto está mal hecho. Pero si así lo quieres, yo te lo entrego como tú me digas. Sí, así la quiero. Y fue de a gratis, además. Entonces, siempre me invitó iba tu crédito de por medio, ¿no? Le dije, no quiero créditos. No quiero créditos. Sácate las babuchas. Oye, pero sí me puso en créditos, pero bueno, ya, dije, ok, ya. De hecho, él me puso en iMovie Database, o no sé, no me acuerdo quién me puso en iMovie Database en esa película, pero bueno. Sí, esa fue de las que no me siento orgulloso. El que vendrá. Sí, es fea, pero es que, insisto, en ese nicho de gente que consume este tipo de películas, les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Mal hechas, que se vean sucias, viejas, desgastadas, sangre de gelatina, o sea, es raro, yo no los conocía, yo no conocía ese nicho. Sí, pero es que es como ese nicho de terror
made in México, pero de una calidad cuestionable, pero que es así, pues, o sea, como, es así, exacto. esa es la propuesta estética, ¿no? O sea, como emulando estas películas de Pedrito Fernández, ¿no? Exacto, sí, como Vacaciones de Terror. Exactamente. Y de por sí el terror es un género complicado, ¿no? O sea, es muy difícil llegar a tener un buen terror sin un buen suspenso, ¿no? Cuando es absolutamente terror es como muy obvio, ¿no? Como cosas... Se vuelve comedia involuntaria. Si no se vuelve comedia involuntaria y entonces, o si no tiene los suficientes recursos para hacer una película con postproducción o con más recursos, digamos que de dinero para que se vea el dinero en la filmación, o sea, cuando lo haces bajo presupuesto y es de terror, yo creo que ese es el género que menos, terror y ciencia ficción son los que menos debes de escoger cuando tienes poco presupuesto, ¿no? A lo mejor otras cosas las puedes resolver con actuaciones, con edición, ¿no? Con un buen diseño de audio, pero si no tienes mucho presupuesto para postproducción y muchos efectos especiales, híjole, meterse en el terror o en la ciencia ficción a veces puede resultar en que se vea pinche, ¿no? O que resulte comedia involuntaria, ¿no? Y a veces no necesitas, insisto, es como el audio, lo que platicaba al principio de la entrevista, no necesitas a veces tantos elementos mientras tu historia está bien hecha, tu montaje esté bien hecho, tu edición esté bien hecha. Participé, yo no la hice, participé en una serie que se llama Dos Lagos, de TV Azteca. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó el sonido, porque lejos de presentar fantasmas y monstruos y cosas así, era muy sobria, era muy de sonidos de viento en un lugar muy, digamos, no desolado, pero sí vacío en cierta forma, y se disfrutó. Bueno, yo lo disfruté mucho haciendo ambientes y los hard effects de los momentos de susto o de estos sonidos oníricos, ¿no? Ya sabes, de las vocecitas hablando. Ajá. Y lo disfruté. Disfruté mucho hacer esos ambientes. Que es justamente la creación de las atmósferas, ¿no? Que platicábamos hace rato, de esas texturas. Uh-huh. Y al final del día es un poco como lo que decía Jorge, ¿no? O sea, sí sabemos que, y entendemos este nicho de este terror de manufactura precaria, ¿no? O sea, que es así el género, o sea, es así como ese, vamos a llamarle movimiento, ¿no? Que existe en nuestro país, que no es nada más en nuestro país, hay como alrededor del mundo esta idea de hacer ese tipo de terror. O de películas de terror. Pero también hay justamente esto que decías, esta serie como la de Dos Lagos que mencionas, que es justamente esta cuestión de hacerlo más a partir de la narrativa audiovisual, del sonido, de estos cortes por sonido, donde se escucha como, no sabría cómo llamar al efecto, pero ese como cuchillazo, ¿no? Como chinido de violinazo, no sé cómo sea, y que eso es lo que te está generando de repente, como espectador te está generando un estado de inquietud, de ansiedad de espectador, ¿no? De que estás sentado y estás así nervioso porque entra la musiquita, el cuchicheo, el no sé qué, el tal, y de repente se pone grave la música y entonces dices, ay Dios bendito, algo va a pasar, ¿no? Fíjate que hacer terror me dejó una buena escuela justo para generar esto y jugar con algo que se le llama el rango dinámico en el sonido, ¿no? A veces cuando vemos películas en la tele, películas que salieron en el cine, a veces es de súbele, ¿no? Porque casi no se oye. Y de repente escucha y el vecino se enoja. Bueno, pues ese es el rango dinámico, ¿no? Jugar un poco con los niveles. Y lo que me gusta o me gustó de haber aprendido a hacer cine de terror y series de terror, y eso lo aprendí viendo un poco, porque a mí no me gusta ese género, justo fue esto que dices, ¿no? Generar la atmósfera y generar tensión, sobre todo. Exactamente. ¿No? Y jugar con ciertas frecuencias. Ahí aprendí a usar el subwoofer como un elemento sonoro de narración, ¿no? El subwoofer en el cine, si tú aplicas ciertas frecuencias en ciertos momentos, te ayuda a generar esta tensión de no manches, va a pasar algo, algo. Y empiezas a bajarle el volumen a los diálogos y a los elementos y de repente es ¡fum! Ajá, y entonces uno quiera o no va a brincar.
Y al final, pones de pechito contra para que peguen el brinco, ¿no? Así, con las uñas de los pies arañando el piso del cine. Y está padrísimo eso, porque algo que me encanta, Rich, que detecto en ti es esta parte donde para ti el proceso sigue, o sea, pues ya estás haciendo cine, estás haciendo un montón de cosas tal, pero no estás en esta onda de, es que soy el diseñador. No, sí, no. Tú estás aprendiendo. O sea, sigo. Sí. Y eso está increíble, está padrísimo, porque no se te acaba. O sea, estás en un trabajo que no se te acaba. ¿Sí me explico? O sea, me refiero a, no estás en esa postura de, es que ya lo sé todo. Para ti no es aprendiendo. Sí. No es un trabajo increíble. Repetitivo, no quiere decir que si hoy es un promo, el siguiente va a ser exactamente igual que este. Incluso yo no guardo plantillas, ¿no? Cuando hay muchas personas que hacen promos, hacen sus plantillas de este locutor va con ecualización, compresor, limitador y así, ¿no? A veces sí lo hago, ¿no? Cuando lo requiere, sobre todo por optimizar tiempos. Pero sí, o sea, me siento muy afortunado de tener este trabajo porque efectivamente todo el tiempo hay o nuevas herramientas, o actualizaciones, o nuevas tecnologías. Ahorita está el Atmos que, según yo, me quería meter a un curso y no he podido porque pues tengo mucho trabajo afortunadamente y los horarios no empatan, no te dan. De repente el curso era a las 8 de la mañana y a esa hora ya estoy entregando a mis hijos en la escuela. El curso es aquí en la Juárez y mis hijos están en la Tasqueña. Pero siempre hay algo, ¿no? que aprender de muchas cosas. Hemos llegado al final, mi querido Rich. Increíble. Te agradecemos un montón la visita esta de Mente Necrópolis. Ya eres ciudadano de esta ciudad Necrópolis y ojalá tengamos la oportunidad de tenerte nuevo. Será un gusto y esperamos que te la hayas pasado también como nos has hecho gozar por dentro de nuestros corazones. Hoy la tienen como un poquito más fuerte. No, al contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con gente que esté dispuesta a escucharme y sobre todo estar aquí en el IMER, que para los que no sepan, hace 22 años, en noviembre de 2000, yo estaba afuera del IMER y le marqué a un productor y le dije, oye, estoy aquí afuera, me dijeron que necesitabas gente. Entonces, el IMER tiene algo que me llena, no es dinero, eso sí, pero tiene algo que me sigue emocionando, ¿no? Entonces, pues es un gusto volver a coincidir contigo, Jorge, que ya no habíamos convivido en otras ocasiones, y pues nada, muchas gracias por la invitación. Víctor, un gusto. Pues un aplauso para Rich. Y para ustedes también, querido público. ¿Cómo te la pasaste, Rich? Bien, muchas gracias. Todo muy bien, siempre es un gusto hablar de lo que hago. De lo que haces y de lo que amas, porque se nota, pues. Sí, es una pasión. Te felicito por ello. Muchas gracias, Rich. Por hoy se acabó lo que se da, como bien dice Jorge. Eso es la de Mente Necrópolis. Nos despedimos. Recuerden buscarnos en todas las redes sociales. Es su deber y obligación como radioescuchas de este espacio. YouTube, Facebook, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Les recuerdo, yo soy el clon de Víctor Vargas. Fue un gusto y un placer compartir micrófonos el día de hoy con mi queridísimo amigo, el señor Jorge Vaca. Nos estamos viendo la próxima semana. Amigo, despídase. Gracias, Rich. Gracias, Víctor Vargas. Cuídense mucho. Mi nombre es Jorge Vaca. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Bye. Adiós.